compartir con ustedes, tengo el gusto de compartir con ustedes en esta mañana el hermoso capítulo 18 de Lucas. Moni, si vos querés, ponés una leve cortina de música suave, Bueno. Muy suavecita. Bueno, el capítulo 18 nos toca en esta mañana. Es muy rico, muy expresivo este capítulo y principalmente está compuesto, como ustedes ya saben, por parábolas. Vamos a ver. Tenemos la parábola primero de la viuda y el juez injusto. Este capítulo 18, estas parábolas abarcan del versículo 1 al 8, la parábola del fariseo y el publicano, que es del versículo 9 al 14, el relato de Jesús cuando bendice a los niños, del versículo 15 al 17, el joven rico, versículos 18 al 30, donde nuevamente Jesús anuncia su muerte, que es del versículo 31 al 34, y el ciego de Jericó cuando recibe la vista, que termina el capítulo con el 35 versículo hasta el 43. Vamos a la parábola, comenzamos con la viuda y el juez injusto. En este capítulo vamos a presentar para que ustedes no tengan que leer de sus Biblias y de acuerdo a la versión que ustedes tengan. Entonces me parece que leyéndolo en pantallas, toda la misma versión, bueno, extraemos y resumimos de acá. Entonces, les cuento. Acá dice, en el versículo primero, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ahora quiero saber cómo hago esto, esperen un poquito. Esperen un poquito que se me fue acá. Esperen un segundito. Esperen un segundito, ya va. Ya va porque me sale al costado y les borra toda la parte de los versículos, ¿no? Esperen un segundito. Borra la parte de los versículos. Acá me borra, Moni no me permite ver cuando estoy en pantalla completa, y lo voy a sacar. Se ve bien igual, Mari, se ve bien, Anita, ¿eh? Quédate tranquila que se ve bien, ¿eh? ¿Ves que no se lee? No se puede leer. Sí, se lee bien, ¿eh? Se lee bien, no hay problema. No, no se puede leer, Moni, yo de acá porque está. Ale, yo no puedo correr, ¿no es cierto?, en donde están ustedes. Bueno. No se puede. Ana, lo que podés hacer es tocar ahí donde están las pantallitas y te sale como minimizar la imagen y te queda hablando solamente la persona que está hablando. No, yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es, en este caso de ustedes, es que no aparezcan. Se lee bien, Anita, ¿eh? Ahí se lee bien. Nosotros lo leemos bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Seguí porque se ve bien. Yo no lo leo, yo no lo leo. Ah, pero nosotros lo leemos bien, ¿eh? No, toma el cursor, poné en el cuadradito donde aparecemos nosotras y lo arrastras hasta cualquier punta que quieras. No, sí, pero me parece que no puedo, mira. Mirá. Acá sí. Pero vos sabés que tiene una imagen que es bastante ilustrativa
Y las voy a poner acá. Ahí las voy a poner de costado, chicas, lo lamento. Las dejo ahí de costado. Bueno, continúo con el versículo 4. Y él lo quiso por algún tiempo el juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a Dios, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al comienzo de este pasaje se explica el propósito de la parábola. Jesús la cuenta esta parábola para que los discípulos de él, no el gentío, la gente que estaba alrededor, sino a los discípulos, para que puedan comprender que tienen que orar siempre, sin desanimarse, sin desmayar. Llama la atención que el personaje central de esta parábola sea una mujer viuda y marginada, a quien Jesús la pone como ejemplo de ¿qué? De perseverancia, de confianza. Las palabras de Jesús están referidas en realidad a la injusticia en contra de las personas como la viuda. Resaltan la preocupación que Dios tiene por esas personas que se encuentran indefensas. Dios escucha el clamor de estas personas, responde a su oración, perseverante, y como resultado les hace justicia. En el pasaje también se destaca de la confianza en Dios y de la oración perseverante, la justicia de Dios en favor de los que sufren. Este es el comentario. Veamos el resumen. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja? La parábola estaba dirigida a los discípulos, no al total de la gente que estaba alrededor. ¿Para qué? Se dirige para que no dejen de orar en ningún momento, que perseveren. Y el personaje central era una desvalida mujer viuda y marginada socialmente. ¿Y qué le atribuye el Señor a la viuda? Primero, que tiene confianza y que es perseverante en la oración, en el pedido, es perseverante en el pedido, insiste. Y en ese momento, y siempre, ¿cuál es la preocupación que el Señor tiene? ¿Por quiénes tiene preocupación? Por las personas indefensas, aquellas que no tienen protección, que no tienen seguridad. Y como resultado, Dios escucha sus ruegos, responde a la oración de aquel que persevera, entonces le hace justicia. Dice, Dios hace justicia en favor de los que sufren. Esto nos deja la parábola. Ahora vamos a la otra parábola. La otra parábola habla del fariseo y el publicano. La palabra de Dios dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, ¿a qué está referida esta parábola? Está dirigida a las personas que, confiando en sí mismas, se creían justas y que despreciaban a los demás. La escena se sitúa en el templo. Es en el lugar en el cual el fariseo y el publicano era el recaudador de impuestos, estaban orando. ¿Cómo era la oración del fariseo? Era un monólogo, en realidad. Expresa el fariseo. Él creía que la salvación dependía de las buenas obras y del simple esfuerzo humano. Por eso le decía al Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Expresa además que este religioso, el fariseo, se consideraba superior a las otras personas, y entre ellas incluso al publicano, el recaudador de impuestos. A diferencia del fariseo, el recaudador de impuestos en su oración era distinto, no tenía un monólogo cuando se dirigía al Señor. Primero, reconoce su condición de pecador y le pide al Señor que tenga misericordia de él. En ningún momento, como sí lo había hecho el fariseo, se considera justo delante de Dios, sino como una persona necesitada del perdón de Dios. Las palabras con que Jesús concluye no dejan duda acerca de cuál de las dos oraciones es escuchada por Dios. El recaudador de impuestos y no el del fariseo. Dice, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo lo que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, en resumen de esto, la parábola está dirigida a todas las personas que confían en sí mismos. Y hoy también. En este caso fue en un templo, puede ser en una iglesia, cualquier iglesia. En este caso es el personaje, que es una persona religiosa, y el publicano, una persona común, con un trabajo. El fariseo en la oración ya tenía todo establecido, era un monólogo y siempre repetía lo mismo, y él creía que la salvación era poder hacer buenas obras y dependía de su esfuerzo humano. Él se creía superior a todos. En cambio, el publicano, él reconoce que es pecador. ¿Qué es lo que hace primero cuando se presenta al Señor en oración? Le pide misericordia. Él sabía que necesitaba del Señor. Y bueno, por ende, ¿qué va a hacer el Señor a quien escucha? Justifica al publicano. Ahora, reflexionemos sobre esto. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones ante el Señor? ¿De qué depende que sean escuchadas por Dios? ¿En qué podemos parecernos nosotros al fariseo de la parábola? Estas 3 reflexiones, después, si hay tiempo, podemos volver a ellas. Ahora tenemos el pasaje cuando Jesús bendice a los niños. Paralelamente también están en Mateos, en el capítulo 19, del 13 al 15, y en Marcos, en el capítulo 10, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios:
traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándole, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. En este pasaje se van a contrastar los diferentes puntos de vista de Jesús y de sus discípulos respecto al lugar que ocupan los niños en el propósito de Dios. La forma como los discípulos trataban a los familiares de los niños muestran que para ellos era una pérdida de tiempo que Jesús se dedicara una pérdida de tiempo para los chicos, que le dedicara atención a los chicos. Su actitud puso de manifiesto que para ellos, como para muchos de los judíos del primer siglo, los niños, al igual que las mujeres, carecían de valor y formaban parte de los sectores más postergados de esa sociedad. A diferencia de los discípulos, para Jesús, los niños tienen una dignidad humana intrínseca, como seres humanos creados a imagen de Dios. Esto explica por qué los vio y valoró como personas con dignidad, como beneficiarios de la buena noticia de salvación. Para Jesús, el acceso al reino de Dios no depende del esfuerzo humano, sino de la condición vulnerable, la actitud de dependencia y la disposición con la que uno se presenta delante de Dios. Utilizó la falta de valoración de los niños en el primer siglo como una metáfora visual para subrayar pedagógicamente cómo se accede al regalo de la salvación. La entrada al reino no depende entonces de cuestiones como el estatus o la capacidad de ejercer poder y dominio sobre los demás. ¿No? Esa era la postura, la diferencia entre la postura del Señor Jesús y la postura de los discípulos. ¿Qué nos deja como resumen? Que tenían gran diferencia entre ellos dos. Los discípulos no trataban bien a los familiares. Lo que pretendían es que corrieran a los niños. Consideraban que si el Señor le prestaba atención, perdía tiempo. Pero hay que comprender en ese tiempo, ubicarnos en ese tiempo, en ese primer siglo, que tanto las mujeres como los niños eran postergados en la sociedad. Hay que ubicarse en ese tiempo también. Jesús decía que los niños, y dice que los niños tienen dignidad humana propia, valor intrínseco, propia como seres humanos, porque fueron creados a imagen de Dios. Los niños los valoró como personas con dignidad. Dice, el acceso al reino no depende del esfuerzo, sino de la condición vulnerable, la dependencia con la que uno se presenta ante el Señor. Y que las buenas nuevas están también a disposición de todos y de los niños también. Y de los niños también. Ahora vamos a ver el relato del joven rico. El joven rico. Paralelamente también lo encontramos en Mateo 19, del versículo 16 al 30, Marcos capítulo 10, del versículo 17 al 31. Sigo corriendo. Y dice así la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste el joven, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El joven rico. Esta narración comienza con la pregunta que este joven rico le hace a Jesús de la forma cómo debía ser para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús tiene dos partes. Primero le plantea una pregunta, él al rico, ¿por qué me llamas bueno? Primero le plantea eso. ¿Con qué está relacionada esa pregunta? Con la naturaleza de Dios. Y luego se refiere a los mandamientos relacionadas con el prójimo. La respuesta del joven revela que, visto desde afuera, se trataba de una persona religiosa, profundamente religiosa, que cumplía fielmente con los requerimientos de la fe judía. Jesús, valorando primero la práctica religiosa externa de este joven, le plantea después un desafío crucial. Le pide que renuncie a sus posesiones, que sea generoso con los pobres y se convierta en su discípulo. Lo expuso contra la espada y la pared. Ahí sí. La respuesta al desafío que le plantea Jesús da cuenta del tiempo y del tipo de religión que esta persona profesaba. Una religión de palabra y también de forma, pero que no afectaba, no comprometía su conducta y su ética pública. Cuando el hombre oyó lo que debía hacer vender todas sus posesiones, ¿qué hizo? Se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque era muy rico, no era un poco rico, medianamente rico, era muy rico. También Marcos, en su evangelio, señala que se fue triste, porque tenía muchas riquezas, en Marcos 10, 22. La respuesta del joven rico revela que su religión, ¿cómo era? Era una hipocresía disfrazada. ¿De qué? De piedad, de bondad. Una vida religiosa superficial, sin contenido ético. Una religiosidad barata, podemos decir hoy. ¿Desconectada de qué? De la práctica del amor al prójimo. En resumen,
¿Qué nos deja el joven rico? Que él estaba interesado porque tenía todo, pero le faltaba tener vida eterna. ¿Cómo podía lograrlo? Y Jesús, cuando le pregunta eso, primero le dice, ¿por qué? Le dice, bueno, y ahí vemos la naturaleza de Dios, la primera respuesta que le da Dios. Y después la otra está dirigida a los mandamientos, que está relacionada con el prójimo. El joven rico tiene una imagen religiosa, pero volvamos a lo que dijimos antes, dentro de la fe judía. Esa religión, forma y palabras, no afectaba su conducta. Jesús le plantea enseguidita que renuncie a todo lo que él tenía y que lo siga. ¿Qué pasó con el joven? Se entristeció porque era muy rico. No era, como dijimos antes, que tenía algunas posesiones. Él creía que siendo tan rico, mucho iba a perder, que era muy alto el costo para heredar la vida eterna. Estaba fundado en una religión de hipocresía, una vida religiosa superficial, y estaba desconectado totalmente de ese amor al prójimo. Y vamos a ir ahora a las preguntas de reflexión. Acá tenemos unas preguntas de reflexión. También lo dejo esto para después, cuando terminemos, si tenemos un tiempo, podemos volver. ¿Hay diferencias de acuerdo a lo que hemos visto de las parábolas y de los relatos? ¿Hay diferencias en el trato a los niños fuera de la iglesia y dentro de la iglesia? ¿Se trata de la misma manera? La otra, ¿es necesario asumir condición de vulnerabilidad, dependencia e insignificancia para acceder a la salvación? De acuerdo a lo que vimos. En la escala de nuestros valores, ¿cómo está Dios ubicado? ¿Está antes que nuestro trabajo, estudio, familia, amistades, posesiones? Vamos a reflexionar sobre esto y después vemos. Y acá vamos a Jesús cuando anuncia nuevamente su muerte. Paralelamente también está en Mateos 20, 17, 19 y Marcos capítulo 10, 32, 34. Tomando Jesús, dice la palabra, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. A ver, como lo había mencionado en otras ocasiones, nuevamente Jesús anuncia a sus discípulos la proximidad de su muerte ahí en Jerusalén. Jesús expresa con claridad que en esa misma ciudad será entregado a los gentiles, insultado, humillado, azotado, aún asesinado. Tal como fue anticipado donde en el Antiguo Testamento por los profetas. Sin embargo, como relata Lucas en este capítulo y como relata en estos versículos, los discípulos no comprendieron el sentido de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué nos deja?
como enseñanza esto, resumiendo esto. Cuando anuncia su muerte Jesús, pero la anuncia por segunda vez, se la anuncia a los discípulos. Ya en el Antiguo Testamento, ya era anticipada la muerte del Señor por los profetas, que iba a ser entregado, humillado y asesinado. Los discípulos no comprendieron tampoco. Y ahora vamos al relato del ciego de Jericó cuando recibe la vista. Dice la palabra del Señor: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le respondían reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. En este pasaje, cuando Jesús estaba acercándose a Jericó, se encontró con un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo era hijo de Timeo. ¿A qué se dedicaba? A la mendicidad. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar habitual en el cual él siempre estaba mendigando, comenzó a gritar en forma escandalosa para que Jesús tuviera misericordia de él. Como cualquier otra persona en situación de indefensión, vio en Jesús, Bartimeo, la oportunidad de salir de la condición de postración social en el cual se encontraba. No le importó provocar un escándalo delante del gentío, con todos los gritos desaforados que pegaba. Ni que los demás le llamaran la atención, no le importaba. Necesitaba que Jesús lo escuchara y actuara en favor de él para librarlo de esa opresión física, porque era ciego, y social, como lo ubicaba la sociedad. Al escuchar esos gritos, Jesús no actuó como el resto de la gente. No hizo callar a este pordiosero ciego. Cuando estuvo frente a él, apelando a esa buena fe que él tenía, le preguntó qué quería que hiciera, buscando que este hombre le dijera, pero sin intermediarios, lo que necesitaba. Por eso lo tenía frente a frente. La respuesta de Bartimeo expresó el deseo por el cual había clamado insistentemente. El deseo era: Señor, quiero ver. No anduvo con vueltas, no anduvo con rodeo. Fue al grano: Señor, quiero ver. Respondió directamente a la pregunta de Jesús y expresó claramente que una necesidad humana, él quería ver. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Al escuchar esas palabras le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y dice la palabra que el ciego fue sanado completamente.
y que dio testimonio de la obra de Dios en su vida. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús. El relato da cuenta que las palabras y las acciones de Jesús fueron, primero, salvadoras, liberadoras y reivindicadoras en la sociedad. Estaba reivindicado en la sociedad. ¿Cómo? Bastó solo para que el ciego recuperase la vista y sucedió todo esto. Maravillosa la obra del Señor. Este es el último de los relatos. ¿Qué nos queda? ¿Qué resumen tenemos? Que Jesús se encuentra con el ciego, con Bartimeo, y mendigó siempre toda su vida. Sabía Bartimeo que iba a pasar Jesús por ese lugar, porque él siempre estaba ahí. No le importó de ninguna manera estar a los gritos, desaforado. Él clamaba por misericordia para que Jesús se acercara o lo llevara. Su estado era de indefensión. ¿Recuerdan cómo la viuda ante el juez era el mismo estado? Como el estado de los chicos indefensos también. Acá se da lo de Bartimeo. Estado de indefensión. Bartimeo vio en Jesús la oportunidad de salir de esa postración, no solamente física, también social. Bartimeo necesitaba ser escuchado por Jesús, porque sabía que Jesús iba a actuar en favor de él. Y Jesús, frente a Bartimeo, le pregunta, ¿qué quiere que haga? Tenía que saber Jesús cuál era, qué quería Bartimeo. Y ahí no había intermediarios. No había que decodificar nada. Bartimeo le dice que quiere ver. Y eso es una necesidad humana. No le dijo en primer lugar, quiero seguirte, Señor, como sea. Tenía una necesidad humana. Y Jesús le dice, recibe la vista, y le dice, tu fe te ha sanado. Y dice la palabra que él fue completamente sanado y dio testimonio de la obra de Dios y le siguió. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso relato. Hermanos, me queda decirles y agradecerles por la atención que han prestado, lo que hemos podido compartir, y agradecerle al Señor por esta enseñanza para mi vida, para que quede en mi corazón, para guardarla como tesoro, pero por sobre todas las cosas, para ponerla por obra. Ha sido una gran enseñanza para mi vida. Que Dios las bendiga y muchas gracias.